Hola, muy buenos días a todos y a todas. Comenzaremos en breve. Damos un minuto de margen para que dé tiempo a todos a que todos se puedan conectar y enseguida empezamos. Gracias. Hola, buenos días. Os damos la bienvenida de nuevo. Gracias por uniros hoy a nuestra sesión Innovation Talk, presentación del nuevo variador HVAC Activar ATH200. Hoy contamos con Enric Buigas, quien nos presentará el nuevo Altivar HVAC ATV200, pensado para OEMs, que busca impulsar la competitividad de sus cuadros de control, incluso en entornos exteriores. Descubre cómo sus funciones integradas optimizan el diseño del cuadro, aumentando la fiabilidad y la sostenibilidad. Os animamos también a compartir vuestras preguntas o comentarios en el chat y al final de la sesión dedicaremos unos minutos a dar respuesta a todas ellas. Os informo también que la sesión va a quedar grabada y os la enviaremos en unos días. Y asimismo hemos puesto a vuestra disposición una breve encuesta que agradeceríamos enormemente que completarais, ya que nos permitirá recoger vuestro feedback y donde quien lo solicite podrá ser contactado para una consulta más personalizada. Y por mi parte no tengo nada más que decir, sino simplemente dar paso a Enric para que empiece con su presentación cuando quiera. Enric, adelante. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, me presento, aunque ya me han presentado. Yo soy Enric Buigas y bueno, soy el gerente de lo que serían los variadores de frecuencia y los arrancadores en Schneider Electric para Iberia, tanto España como Portugal. Y bueno, y como ya os han dicho, pues vamos a presentar este nuevo equipo orientado sobre todo pues a aplicativos de HVAC y sobre todo a fabricante de maquinaria de HVAC, que es el ATH200. ¿Vale? La agenda que tenemos para hoy, pues bueno, este primer punto de equipos y aplicaciones. ¿Por qué hemos puesto equipos? Pues ahora vamos a ver, porque este es el primer equipo de dos. Bueno, lo veremos ahora, ¿vale? Y después vamos a ver también, pues, cómo vamos a tener dos equipos, para qué tipo de aplicativos va a estar más orientado uno y el otro. Luego ya entraremos más propiamente a ver este ATH200 y finalmente veremos pues algunas de las funciones integradas específicas para HVAC que trae el equipo. Vale, pues empezamos con esta parte de equipos y aplicaciones. Actualmente tenemos un equipo orientado pues a los aplicativos de HVAC, que es el ATV212. Este ATV212 ahora lo vamos a desdoblar en dos, ¿vale? Estos dos equipos que veis aquí, el ATH200, que está más orientado para máquina de HVAC, ¿vale? Fabricante de maquinaria de HVAC. Y luego este ATH600, pues que estaría ya más orientado a edificios, que se lanzará a finales, estimamos, a finales del Q3 de 2026. Estimamos que en septiembre. Y estos serían los dos equipos que van a sustituir al actual ATV212, ¿vale? Aunque no os puedo todavía decir fechas de descomercialización de este equipo. Y luego, finalmente, para cubrir algunos aplicativos, ya sea por potencia o requerimientos, donde no lleguemos con estas dos gamas, pues tendríamos allí una tercera pata, ¿vale? Que sería el Altivar Process, pero muy quirúrgico para cosas muy concretas, pues por ejemplo, que necesitemos aplicativos de bajo contenido en armónicos o ya serían potencias más elevadas.
Que esto pues lo podemos ver también aquí en esta slide, ¿no? Este ATH200, pues muy pensado para máquinas, como decíamos, pues UTAs, ¿no? Unidades de tratamiento de aire, ventiladores de extracción, refrigeración, bombas de calor y estas unidades de techo, ¿no? Conocidas como rooftop, hasta pues potencias de 22 kilovatios. Y más pensado para edificios o potencias superiores, pues tendríamos este futuro ATH600, ¿no? Pues para infraestructura, como puede ser pues aeropuertos, pues para edificios críticos como hospitales, ¿vale? Instalaciones críticas y finalmente pues también para pues edificio más comercial, pues hoteles, oficinas, etcétera. Y luego, pues, lo que comentábamos, ¿no? De este Altivar Process para cubrir, pues, algunos aplicativos más específicos. Aquí, para que tengáis una idea, ¿no? Pues, con esta tabla lo que venimos a decir es dónde estaría, ¿no? A qué tipo de aplicativo estaría más orientado cada una de estas dos gamas. Pues el ATH200, que es el que el que estamos presentando hoy, y que aprovecho para deciros que ya lo tenéis disponible, aunque en la web aparecerá en unos 2-3 días, por tanto podríamos decir que la semana que viene ya estará disponible, pues tendríamos, ¿no? Que este ATH200 pues estaría pues, más orientado a, pues, como veis aquí, ¿no? Aplicativo tipo ventilador de condensador en máquinas pues tipo enfriadoras, tipo rooftop, etcétera. Ventiladores de suministro, ventiladores de extracción también en estos rooftops, ¿vale? Ventiladores de extracción de humos, pues en sistemas de extracción de humo, ventiladores de suministro, pues en calderas y también, pues en tema de bombeo, pues en las bombas booster para distribución de agua potable en edificios. A otro tipo de aplicativos, pues, como por ejemplo todo tema compresores, pues estaría más orientado a la TH600, que no quiere decir que en ciertos casos no podamos acometerlo o con el ATH200 o aplicativos más pensados de ATH200, pues acometerlos con el ATH600. Y aquí con esta otra, pues también vemos un poco las potencias en las que se suele mover, ¿vale? Cada tipo de aplicación para cada tipo de máquina. Lo mismo, esto es una generalidad. Evidentemente hay casos específicos que se pueden salir de aquí. Aquí vamos a ver solo pues un ejemplo, ¿no? Pues un chiller de menos de 300 kilovatios, pues que vamos a tener, pues que para el compresor, que normalmente se va a situar entre 5,5 y 30 kilovatios, pues ahí estaría más pensado este otro equipo, que no es el que presentamos hoy, el ATH600. En cambio, para la parte de la bomba y del condensador, ¿vale? Pues ahí sí que tendríamos más pensado el ATH200. Un ejemplo, esto como luego pues se os compartirá, pues ya lo tendréis. Y ahora ya pasamos más propiamente a ver este equipo, el ATH200, las características que conforman este equipo. Aquí tenemos una slide, ¿no? Que muestra de forma general todo lo que trae el equipo, luego lo veremos más en profundidad, pero bueno, lo que tenemos es un equipo que salta a la vista, que se basa en un equipo que ya tenemos actualmente, que es el ATV320, equipo pues con una alta fiabilidad y mucha robustez, por tanto, este ATH200, o como veis aquí ATH230, porque sus referencias son ATH230, ¿vale? Aunque la gama es ATH200, pues va a tener también esta misma robustez y fiabilidad. A nivel de rangos de tensión y potencia, pues veis ahí que tenemos 4. Tendríamos una entrada monofásica entre 200-240 voltios que nos permitirá movernos en el rango de potencias de 0,37 a 2,2 kilovatios. La salida es trifásica, eso sí, entrada monofásica, salida trifásica. Y luego tendríamos el rango M3 de 200 a 240 voltios, en este caso ya también entrada trifásica, 0,37 a 15 kilovatios. N4 de 380 a 500 voltios y de 0,55 a 22 kilovatios. Y finalmente, pues S6 de 525 a 600 voltios y de 0,37 a 15 kilovatios. A nivel de entradas-salidas, pues bueno, 6 entradas digitales, 3 entradas analógicas, una salida digital, una salida analógica, 2 salidas de relé, ¿vale? Y una entrada STO.
Compatibilidad con motores, pues bueno, motores trifásicos asíncronos, ¿vale? Y también tenemos compatibilidad con motores de imanes permanentes. El equipo IP20, ¿vale? Grado de protección IP, bueno, es IP21, IP20. Y luego, pues son equipos que en los formatos M2 y N4, pues vienen con filtro CEM integrado. Y además está certificado para trabajar con máquinas que utilicen refrigerantes de tipo A2L. A nivel de comunicación, el equipo viene con Modbus serie y BACnet serie integrados, vía puerto RJ45, y vamos a tener, no está actualmente, pero próximamente la vamos a tener, una tarjeta de expansión de entradas-salidas para este equipo para poder tener BACnet IP. Al tratarse de un equipo basado en el ATV320 en formato compacto, pues será necesario además este adaptador, ¿no? Esta referencia VW3 a 3600 para poder poner este módulo de comunicación. A nivel de características específicas, pues tiene una serie de funciones dedicadas al HVAC, modo incendio, permiso de marcha, controlador PID, un PID adicional para una parte del proceso que no esté directamente relacionada con la velocidad del motor, control de damper, bueno, las compuertas, ¿no? De los conductos de ventilación, y detección de subcarga, pues bueno, que esto nos va a ayudar a detectar ciertos problemas en ciertos aplicativos. El equipo, al igual que el ATV320, pues mantendrá el ATV Logix, que nos permitirá pues adaptar, ¿no? Adaptarnos a ciertos aplicativos específicos, y pues es un equipo que es compatible con SoundMove y lo podremos parametrizar pues desde este software. A nivel medioambiental, un equipo que puede trabajar entre -10 y 50 grados sin desclasificación, hasta 60 grados con desclasificación, y a nivel de altitud, pues hasta 1000 metros sin desclasificación y hasta 3000 con desclasificación en corriente. Y finalmente, a nivel de resistencia ambiental, pues tenemos que en clase química es 3C3 y en clase mecánica sería 3S2. Para verlo rápidamente, cómo se componen las referencias de este equipo, pues bueno, es muy simple, ¿vale? ATH, que sería la gama, el Tibar HVAC, el tipo de producto, pues el ATH230, aquí no tenemos otra opción, por tanto, muy sencillo. Un factor, ¿vale? Que va a darnos la potencia teniendo en cuenta los siguientes dos números, pues si ponemos la letra U, multiplicaremos por 0,1 y con la D pues mantendremos el número que tenemos después. Y finalmente, pues el rango de tensión pues que necesitamos. El ejemplo lo tenemos aquí abajo, ¿no? ATH230 U75N4, que al final es un Altivar HVAC, ¿vale? De la gama ATH200, un ATH230 para ser exactos, de 7,5 kilovatios, porque vamos a multiplicar este 75 por 0,1 y finalmente, pues como es un N4, un equipo con un rango de tensión de 380-500 voltios en trifásico. A nivel del tamaño de los equipos, pues bueno, los equipos son de tamaño iguales que los ATV320 compactos. Aquí los tenéis, las diferentes tallas, ¿vale? Sus dimensiones. No voy a entrar a detallar esto. A nivel de entradas-salidas, aquí las podéis ver en esta imagen, pues bueno, tenemos 3 entradas analógicas, hay uno que sería una entrada analógica de tensión de 0 a 10 voltios, la hay 2, ¿vale? Que sería una entrada analógica bipolar en este caso de 0 a +/-10, y luego la hay 3, que sería la entrada analógica de corriente, que la podemos programar o 0,20 miliamperios o 420 miliamperios. Después tendríamos 6 entradas digitales, de la 1 a la 4, pues entradas digitales programables, de la 5, ¿vale? Además de tener esta funcionalidad, también se puede configurar como entrada de pulsos, y la 6, además, también se puede configurar como entrada para sondas PTC. A nivel de salidas, pues tenemos 2 salidas a relé, una con un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado, y otra con 2 contactos normalmente abiertos.
A nivel de salidas analógicas, pues bueno, una salida analógica configurable tanto para tensión como corriente. Y a nivel de salida digital, pues bueno, una salida de colector abierto. Y último comentario, pues decir que además tenemos una entrada de STO, una entrada de Safe Torque Off o de desconexión de par segura. A nivel de comunicaciones, como os comentaba, pues una conexión RJ45 para Modbus serie o BACnet serie. Esto simplemente pues hay un parámetro, ¿no? Dentro del equipo que se configura para elegir en el caso que queramos el BACnet serie. El equipo vendría directamente configurado para pues, con el Modbus serie seleccionado, pero fácilmente se podría cambiar a este BACnet serie. Y además, pues disponemos de este cable que vemos aquí, ¿no? Pues en el caso de que en vez de con esta conexión RJ45, pues lo quisiéramos hacer con terminales. Hablábamos de que es un equipo muy robusto. Bueno, pues aquí vamos a ver, ¿no? La tolerancia a los niveles de estrés, pues si nos vamos a las fuentes de estrés medioambientales, a nivel mecánico tenemos un equipo clase 3S2, ¿no? Contra partículas sólidas según la norma IEC 6772133 y a nivel vibraciones mecánicas, pues tendríamos que es categoría 3M3. A nivel térmico, ya lo hemos comentado antes, de menos 10 a 50 grados y con desclasificación entre 50, bueno, sería sin desclasificación y de 50 a 60 grados también podría trabajar el equipo con desclasificación. Esto lo vamos a ver más en detalle ahora porque depende de una serie de factores. Y a nivel de partículas químicas, ¿vale? Aquí tendríamos pues que es clase 3C3, según pues esta misma norma, la 67721-33, que bueno, y además son equipos pues con las placas barnizadas. Y a nivel de operación, pues bueno, distintos rangos de tensión, como ya hemos visto, y una alta tolerancia, ¿no? A esta entrada, porque estaríamos hablando de menos 15 a más 10% de tolerancia. A nivel de proceso, pues una alta corriente nominal, y en este caso lo que tenemos son equipos, si lo hacemos por comparación con el ATV320, en este caso tenemos un equipo en carga normal, con una sobrecorriente del 110% de la I nominal durante 60 segundos. Y finalmente, pues bueno, a nivel de frecuencia de conmutación podríamos llegar hasta 16 kHz, evidentemente con desclasificación. Lo normal es trabajar hasta 4. El estilo de montaje, ¿por qué es importante? Pues porque el estilo de montaje va a estar ligado a esta temperatura de operación. Tenemos 3 tipos de montaje, con la cubierta superior, que es lo que hace que el equipo sea IP21, y en este caso tendríamos que dejar pues esa separación que vemos en la imagen. Podríamos montar los equipos uno al lado del otro, pero en este caso ya tenemos que eliminar esta cubierta superior y por tanto pasamos a tener equipos IP20 y finalmente tenemos el montaje tipo C, que sería sin la cubierta superior y además dejando distancia entre todos los equipos. Para ver la desclasificación por la temperatura, pues lo mejor, bueno, lo que tenéis que hacer es ir al manual de instalación porque allí tenemos todas las gráficas para los diferentes equipos. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí, pues en este caso, pues serían las curvas de desclasificación para los equipos que van a nivel del rango de tensión de 400 voltios entre 2,2 y 4 kilovatios. Tenemos a la izquierda el montaje tipo A, en medio el B y finalmente el C y las curvas de las diferentes, de las diferentes temperaturas, 40, 50, ¿no? Y 60 grados y si tenemos un caso intermedio pues habría que hacer una extrapolación. Podéis ver, también depende de la frecuencia de conmutación. Rápidamente, si eligiéramos trabajar a 50 grados a 2,5 kHz, entre 2 y 2,5, que suele ser bastante habitual, tendríamos que en el montaje tipo A, pues no tendríamos a 50 grados, no tendríamos desclasificación, podríamos funcionar a plena corriente y en el montaje tipo B, aquí ya sí que para 50 grados, en 40 no, pero para 50 grados pues tendríamos una desclasificación, ¿no? de un 5%.
Podríamos trabajar, ¿no?, al 95% de la corriente nominal. En el montaje tipo C, pues aquí tampoco pasaría nada en el caso de trabajar a 50 grados. Lo mismo en el caso de 60, etcétera. Simplemente que sepáis que todas estas curvas pues están en el manual de instalación de los equipos. ¿Qué más? Pues bueno, a nivel de tema de filtros CEM, pues ya lo he comentado. Los equipos traen tanto los de rango de tensión 200 a 240 voltios en monofásico como los de 380 a 500 voltios en trifásico, traen filtros CEMS ya integrado, ¿vale? Y luego aparte, pues bueno, tendríamos filtros CEMS opcionales pues para aumentar la categoría. Lo que sí que comentaros, ¿vale?, que ahora los equipos que antes normalmente venían ya con la placa CEM, ¿vale?, y se podía montar o no, ahora la placa CEM pues la entregamos de forma opcional y hay que pedirla aparte. En el caso de necesitarla, pues se pide por separado, y en el caso de no necesitarla, pues no se pide, y así pues también, ¿no?, ahorramos en fabricación de material que luego no se va a utilizar. Hemos comentado, ¿no?, que el equipo estaba certificado para trabajar con refrigerantes hasta tipo A2L. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un tipo de refrigerante de baja inflamabilidad, y a nivel del potencial de calentamiento global, ¿vale?, el Global Warming Potential, pues estamos hablando que se mueve entre bajo a moderado. ¿Dónde suele ser típico que se utilice este tipo de refrigerantes? Pues bueno, nuevos sistemas como pues aires acondicionados, bombas de calor y enfriadoras. Y bueno, aquí abajo tenéis, ¿no?, los nombres de algunos tipos de refrigerante. Yo no soy experto en ellos, no, no los conozco, pero bueno, para que sepáis un poco hasta dónde podría trabajar el equipo. Y con esto, pues bueno, ya hemos visto las características principales, ¿no?, del equipo, y ahora vamos a entrar un poco a ver estas funciones, ¿no?, dedicadas al HVAC, pues que trae integradas. ¿Vale? Las funciones pues son el modo incendio, permiso de marcha, control del damper, controlador PID, que esta no entraremos a verla, un PID adicional que no tiene que ver con el proceso principal, y detección de correa rota pues para aplicativos que funcionen, ¿no?, con correa, pues como bombas o ventiladores que funcionen con correa, que sería esta función que hemos visto anteriormente como detección de subcarga. ¿Dónde son habituales tener que utilizarlas? Pues bueno, aquí veis los diferentes tipos de máquina, ¿vale? Y qué tipo de función pues suelen requerir o se suele utilizar en el tipo de máquina. Esto lo mismo, generalmente es así. Hay casos específicos donde pues bueno, podamos tener otro tipo, ¿no?, de máquina donde pues se necesite el modo incendio, ¿no?, y que no sea solo en el rooftop o en la UTA. La función incendio, ¿vale? La función incendio al final es una función que lo que hace es ignorar los fallos para que el variador siga funcionando, aunque pues bueno, pueda estar sufriendo algún tipo de problema. ¿Por qué? Pues porque se presupone que en un incendio es mucho más prioritario pues extraer los humos, apagar el propio incendio, etcétera, que no el propio estado del variador. Y en este caso tenemos dos modos. Sería el modo incendio y el modo forzado. El modo incendio, pues lo que haría es desactivar, ¿no?, la detección de errores del variador, y eso sí, va a seguir respondiendo pues al comando y a la referencia previamente configurados, ¿no? Como el ejemplo que tenemos aquí, pues si la orden de marcha nos la daban en la entrada digital de I1 y pues por ejemplo tenemos cableada la consigna en una entrada analógica, pues al activarse el modo incendio seguirá respondiendo a esta orden de I1 y seguirá funcionando con esta consigna que tengamos en la entrada analógica. El modo forzado pues es más crítico.
porque aparte de desactivar, ¿no?, la detección de los errores del variador, lo que va a hacer es anular esta configuración del comando y de la referencia, y los va a sustituir por algo que nosotros vamos a parametrizar dentro de la función de modo forzado. Es decir, y además, en este caso, el variador, una vez entra en este modo, ya en el caso de que estuviera parado, se enciende automáticamente. Pues en este caso el ejemplo no sería, teniendo el caso anterior, ignoraríamos los fallos, evidentemente, pero además ignoraríamos el comando de la entrada de I1 y también la referencia que tengamos de velocidad por esa entrada analógica para responder a los parámetros configurados dentro de esta función. En esta función podemos, por ejemplo, configurar que la consigna venga dada, por ejemplo, por una entrada analógica también, o directamente podemos darle un valor. Tiene varias opciones y con eso, pues bueno, podemos tener un modo en el que sabemos que si se detecta si se activa este modo incendio, pues vamos a trabajar a lo que creamos conveniente que debe trabajar el equipo. Luego tenemos una función de permiso de marcha, ¿vale? Que lo que va a hacer es que el variador no va a arrancar el motor hasta que se cumplan unas condiciones, ¿vale? Y también se va a poder configurar cómo queremos que se haga el paro. Pues, ¿dónde se puede utilizar? Pues bueno, por ejemplo, se podría utilizar, ¿no?, para la activación de una bomba de prelubricación de aceite de un compresor, y no permitir arrancar el compresor hasta que este aceite haya llenado, pues, todos los conductos y se haya conseguido la presión de aceite requerida. Entonces, aquí podríamos tener el feedback de la presión, ¿no?, para que cuando se llegue a ese valor deseado, pues la función de permiso de marcha nos permita arrancar el compresor. Tenemos dos opciones en esta función. Tenemos el permiso de marcha con solicitud, que lo que va a hacer es que el variador va a pedir vía una salida, ¿vale?, o salida a releo digital, a un dispositivo externo, va a pedir una confirmación para poder arrancar. Y solo después de recibir esta confirmación, el variador arrancará el motor. Y en el caso de que mientras se está trabajando se pierda la señal de confirmación, pues vamos a poder configurar también cómo hay que gestionar el tipo de parada, que en este caso le llamaremos la parada permisiva. Y luego tenemos la opción sin solicitud. Y aquí lo que vamos a poder asignar es hasta 2 entradas digitales como enclavamiento. Por lo tanto, no estaremos pidiéndole a un dispositivo externo esta confirmación, sino que la confirmación irá, ¿no?, por unas entradas que tengamos ya configuradas. ¿Qué va a pasar? Mientras cuando los enclavamientos, pues, estén presentes y se dé la orden de marcha, pues el equipo, ¿no?, permitirá que arranquemos el motor. Y si se pierde alguna de estas señales, pues volveremos a la misma situación en la que podemos configurar el tipo de parada permisiva, ¿no?, que queremos tener. La siguiente función, pues, sería el control del damper o del conducto de ventilación, ¿vale? Pues que lo que va a permitir es controlar, ¿no?, pues esta abertura del conducto de ventilación para que se mueva, pues, a la posición adecuada antes de que el variador, pues, ponga en marcha el equipo. Tenemos también aquí dos opciones. Uno sería el modo sin feedback. En este caso, lo que hacemos es jugar con temporizadores. Lo que hacemos es arrancamos el motor, ¿vale? Bueno, no arrancamos el motor, sino que una vez tenemos la orden de marcha, hacemos un retraso, un tiempo que configuraremos, antes de que el variador arranque el motor, pues porque es lo que nosotros sabemos, ¿no?, que tarda el damper, desde que le damos también la señal de que se mueva, a llegar a la posición adecuada. En el caso de que no llegue a la orden de parada, pues un poco similar, ¿no? Lo que hará será, no, en este caso, no con el temporizador, sino que lo que hará será no cerrar el damper hasta que el variador haya estimado que la velocidad es 0. Pero bueno, ya veis que funciona un poco con
como temporizadores. Y luego tendríamos el caso con feedback. Aquí ya no jugamos con temporizadores, sino que jugamos con el feedback, ¿no? de cómo está el damper. Y por tanto, hasta que el damper no se encuentre en la posición adecuada, pues no vamos a tener, no vamos a permitir, ¿no? que el sistema se ponga en marcha, que el variador arranque el motor. Y en el caso, ¿no? en el caso contrario, pues bueno, tendríamos ¿no? que en la parada, pues en la parada tendríamos, ¿no? lo mismo que hemos visto, ¿no? Que una vez esté a cero, pues ya empezaríamos a mover el damper. Y luego, finalmente, en este caso, en el caso de tener el feedback, lo que sí que tendríamos es que si el damper no está en la posición adecuada para el funcionamiento, ahí sí que nos va a dar el equipo pues una alarma de que este damper pues no está en la posición correcta. O sea que además vamos a tener un feedback a nivel de alarma que nos va a estar diciendo aquí está pasando algo con el control del damper. ¿Qué más? Tenemos también la función del PID adicional. Os he comentado que no íbamos a entrar en la función del PID normal, ¿vale? Al final es un PID. ¿Por qué quería hablar del PID adicional? Porque el PID adicional no regula, ¿vale? Un proceso que esté directamente relacionado con la velocidad que está controlando el motor, sino que sería otro proceso que está indirectamente relacionado. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo que vemos aquí es que este PID adicional está controlando, ¿no? mediante una salida analógica, una válvula de agua refrigerada y controla su apertura dependiendo del feedback que tenemos en una entrada analógica, que sería un sensor de temperatura de aire de entrada, ¿vale? Para regular pues, que el aire que está entrando esté a la temperatura que nos interesa en cierta sala. Y ya, pues la última función, la detección de subcarga. Esta función de detección de subcarga en este equipo, ¿vale? Está diseñada para sistemas de HVAC en los que tengamos ventiladores o bombas que se accionen mediante correa. Y nos va a permitir detectar, pues, o si la correa está rota o si resbala. Por lo tanto, si no está funcionando de la manera adecuada. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hace? Pues bueno, supervisando, ¿no? el par y la velocidad del motor. La función básicamente lo que vamos a hacer es definir una zona de subcarga, ¿vale? Y si el motor funciona por debajo de ese rango, pues lo que nos va a indicar es que hay un posible problema con la correa de este tipo de aplicativo. Y bueno, pues esto sería todo por la explicación de este nuevo equipo, que como os he dicho, pues ya lo tenéis disponible, aunque es probable que hasta dentro de 2 o 3 días no lo podáis ver en nuestra web, ¿no? Porque bueno, tenemos unos timings, pero que sepáis que ya está disponible. Antes de pasar a las preguntas, pues os dejamos aquí el formulario de acceso, ¿no? al contacto con ventas, para que, bueno, rápidamente pues os podáis poner, ¿no? Podáis ver pues la web, etcétera, o contactar, ¿no? con alguien de Schneider para si tenéis alguna duda más profunda del tema. Pues Perfecto. Pues Enrique, tenemos un par de preguntas en el chat. Si quieres te las muestro. Una de ellas nos dice, espera, aquí, ahora aquí. ¿Qué tipo de control motor gestionan los ATH 230? ¿Es igual que un ATV 320? bueno, pues yo creo que aquí podemos aprovechar, ¿no? Y tenemos aquí un par de compañeros de nuestro soporte técnico que son grandes expertos y no sé si alguno de ellos pues quiere responder de forma más profunda a esta pregunta. Sí, yo mismo, César Rufo, al César, habla. se te oye, se te ve. Lo he visto, sí, me han saltado. Pues a ver, los motores que gestionan los ATH230 son los asíncronos trifásicos, antes ha incidido muy bien Enrique en eso, que no controlamos los monofásicos, sino motores siempre trifásicos, de las tensiones también en par con la tensión de entrada, típicamente, aunque hay unos márgenes más o menos.
pero me imagino que también el tipo de motor se refiere a si también gestionamos motores síncronos. Sí, los síncronos de imanes permanentes al estilo de las gamas que también teníamos con los ATV320, los BMH, si no recuerdo mal. Por ejemplo, digo porque a efectos de ese tipo de motores también los Y podríamos luego emparejar. tenemos aquí una otra pregunta. Ay, perdona. No, ya está. Creo que con eso quedan respondidas las dos cuestiones. Igual que la ATV320, en Vale. ese sentido sí, en el control de motor es la misma ley de control de motor, semejante. Vale. Perfecto. Pues no tenemos más. Bueno, sí, Vale. perdona. Mira, acaba de Sí, entrar una pregunta ahora. acaba de... Esta, ¿no? La de alguna versión mínima de SOUMOVE estoy la de leyendo para ¿cuáles son ejecutar... las distintas? Exacto. Ah, vale. ¿Es necesaria alguna ¿Cuáles son versión las mínima de distancias SOUMOVE? máximas entre variador y motor? Ah, vale. Es que me salta en pantalla la de ¿es necesaria Tenemos alguna esta versión mínima nueva. de SOUMOVE? Bueno, voy paso a Vale. paso por la que he visto aquí y que creo que aparece en pantalla, ¿no? Corregidme. La versión mínima de SOUMOVE, bueno, ahora tenemos SOUMOVE 2.11 y es con el que estaba previsto inicialmente emparejar el DTM que se ha generado para los nuevos ATH 230. Vale. Tenemos aquí otra que nos dice ¿cuáles son las distancias máximas entre variador y motor? Vale. Esto lo tenemos en el manual. Ahora de memoria no lo tengo. No sé si también Laureano, que está con nosotros, podría a lo mejor aportar algún detalle al respecto. Voy mientras tanto a mirar, si no. En vivo y en directo. Sí. Bueno, es lo que tiene. Así se ve que lo estamos haciendo en directo y no es nada grabado. Installation. ¿Hay alguna más? Por si podemos ir. Sí, tenemos una, no sé si contestando. quizá tú las, mientras César, exacto, tengo una más que pone ¿qué nivel de armónicos emiten estos equipos? Preguntas muy, muy concretas. Pues estos equipos normalmente tienen un nivel, creo que está por encima incluso del 100, porque estos no vienen con filtro en el bus de continua integrado, como sí que pasaría, ¿no? con los equipos más de alto, más de más altas prestaciones, ¿no? Que ya suelen venir con un filtro en el bus de continua y que entonces sí que reducimos por debajo del 48% el nivel de armónicos. Ahora mismo, decirte el número concreto es complicado. Esto lo podríamos buscar y no sé si podemos aprovechar y con el, ¿no? Cuando se envíe la grabación, pues también contestarlo. Pero bueno, estaría en torno a donde se mueven equipos que no traigan bus de Luego poder. tenemos otra que acaba de también colgar mientras César está buscando la información. Vale. Que pone, para el cambio de firmware, ¿es posible? ¿Y qué versión viene? Vale, el cambio de firmware es posible, nos hace falta precisamente una consola de programación, pero de momento, como solamente tenemos la versión 1.1 inicial, pues no hay cambio de firmware de momento, pero sí que puede haber evoluciones igual que teníamos con los ATV 320. Nos quedó lo de la distancia, ¿verdad? Vale, tengo datos, porque aquí es importante. Sí, En el manual lo exacto. que se cita son 10 metros. Y también es cierto que tenemos que tener en cuenta que hay una serie de ferritas especiales. Además, en el manual hace referencia a un modelo muy concreto. Estos equipos igual, precisamente por el entorno en el que se mueven, también conviene, pues eso, pensar en las perturbaciones. Entonces hay que contemplar mucho todo su entorno y ponerles los, vamos a decir eso, añadidos que nos mejoren la compatibilidad electromagnética. Y un detalle, como decía, el manual habla de 10 metros máximo, irnos a más distancia ya hace también que tengamos que tener en cuenta, pues eso, el empleo de filtros adicionales, etcétera. Y a veces, lo digo como reflexión también, el empleo de filtros adicionales hace que, igual pensando en una gama mayor de variadores,
precisamente que puedan soportar también mayores distancias entre variador y motor, no sean tampoco ideas descabelladas, sino a tener muy en cuenta. ¿Quedaba alguna otra cosa Creo más? ¿El cambio que de mirando mira, firmware? sí, A ver. están colgando alguna más. Mira, a ver, imagino que podría funcionar perfectamente con un PLC, ¿es así? Lo que es el comando, por supuesto, Modbus. Si lo comandamos desde Modbus, es el habitual para nosotros, por lo menos. Y hay también sistemas, porque no solamente habla Modbus, como decía Enrique, habla BACnet serie y también será BACnet IP en su futuro, cuando esté disponible la tarjeta. Obviamente esos son sistemas de comunicaciones remotos, sea PLC, sea otro sistema de control que sea el que dé las órdenes. Pero sí, Vale, tenemos aquí otra pregunta que nos dice, ¿los que traen el CEM incorporado se puede desactivar como los ATV320? exactamente igual, sí. Vale, pues tenemos preguntitas, nos van llegando, ¿eh? Nos cuelgan otra que pone, ¿tendremos accesorios como inductancias de línea de entrada para mitigar armónicos HT y salida a motor? Sí, efectivamente las inductancias de línea son altamente recomendables precisamente para esta función de mitigar los armónicos, porque, bueno, los equipos como tal, si no les ponemos estas medidas, tienen un nivel de armónicos determinado y precisamente por el hecho de poner las instancias de línea, esos armónicos que tantas perturbaciones y tantas, entre comillas, pérdidas pueden ocasionarlos a la red, pues por el hecho de añadir estas inductancias de línea adicionales, decimos, bueno, nos hacemos un desembolso, sí, pero igual el retorno de esa inversión es más rápido de lo que uno podría pensar a priori. Es decir, se ahorra energía, que eso también es importante. Y no solo energía solamente, sino calidad de la energía. Es decir, la onda es más senoidal, más pura, más conveniente. Vale. Tenemos aquí otra que nos pone, ¿cuáles serían las razones o mejoras del cambio contra el ATV200 respecto al antiguo ATV212? Bueno, aquí contesto yo, ¿vale? Bueno, una de las primeras razones, ¿vale? Es que vamos a tener la posibilidad de esa comunicación, como comentábamos, BACnet IP. No está ahora mismo, pero bueno, próximamente la tendremos. Y luego sí que es verdad que me gustaría aclarar que el ATV212, como he comentado al principio, se va a desdoblar en 2 equipos. ¿Vale? Este es un equipo más pensado para el fabricante de maquinaria, pues es más compacto, etcétera. Maquinaria HVAC, por supuesto. Mientras que el ATH600 sería más el sustituto más directo de este ATV212. Con lo cual, no es que entremos a una, en este caso, ¿no?, de comparativa de ATH200 con 212, a una mejora considerable frente al 212, porque la realidad es que sería como un complemento, ¿vale? Mientras que el ATH600 sería como más el propiamente dicho, el sustituto. Y luego aparte, pues sí que lo que vamos a tener es que, como seguramente no sabéis, el ATV212, pues la forma de programación, etcétera, era totalmente distinta a nivel de parámetros, etcétera, de lo que tenemos actualmente. Y en cambio estos nuevos equipos pues ya se van a, ya son, ¿no? Ya utilizamos pues la nomenclatura habitual de Schneider, los menús, etcétera, con lo cual también va a facilitar que alguien que suela trabajar con algún otro variador de Schneider, pues va a facilitar que le sea mucho más fácil también trabajar con estos nuevos equipos y no con el ATV212, donde tenía que aprender pues una forma totalmente distinta. Vale. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿el menú de programación es intuitivo? ¿Hay algún manual de configuración rápida para aplicaciones sencillas como control mediante selector y variación de velocidad por potenciómetro? Sí, ¿no? La contestas tú. Bueno, Esa me la la... primera, el menú de programación es como el del ATV 320, con lo cual, bueno, más estilo lo que comentaba, ¿no?, hace un momento de todos los equipos que tenemos ahora.
Y luego a nivel de manual de configuración rápida siempre tenemos un pequeño manual de puesta en marcha básica, ¿vale? Que suele cubrir pues estas cosas que comentamos aquí. No sé si ahí César quiere añadir algo. Bueno, tenéis siempre además aplicaciones rápidas, tenéis preguntas frecuentes en la web. O sea, esto hay vídeos, tutoriales que lo vais a ver como en 5 minutos. Lo que es un selector típico, que es el puente en la borna de marcha y el potenciómetro que se cablean las 3 bornas y sale andando, eso es vamos a decir, lo más habitual. Y me había quedado otro detalle, estaba reflexionando sobre lo de la distancia del motor. Un detalle que no os he dicho es que conviene tener siempre la distancia entre el variador y el motor la mínima posible. Porque, bueno, siempre que se pueda, obviamente. A veces que los motores están donde están y el variador tiene que estar donde tiene que estar. Pero esa distancia, cuanto menor, mejor. Bueno, pero pensemos que este equipo, pues bueno, está orientado, ¿no?, a fabricante de maquinaria, pues suele ser más habitual que el motor esté cerca del variador, ¿vale? Luego, cuando Sí. presentemos el otro, ¿no?, el equipo ya más para edificios, allí ya veremos, pues, como podemos tener en otros, ¿no?, en otros equipos como nuestros Altivar Process, ya veremos que las distancias, ¿vale?, que admite el variador, entre variador y motor, pues son mayores. Vale. Nos acaban de colgar una última pregunta mientras estáis respondiendo esta, que nos dice que ¿qué display es compatible con estos equipos? Vale. Pues, En ¿contestas? principio hay un display dedicado, ¿no? El W3A1121. Sí, habrá uno dedicado, ¿vale? Ahora mismo no está disponible todavía, ¿vale? Y diría, lo confirmo, ¿vale? Pero diría que también el del ATV320 es compatible. Pero esto lo vamos a confirmar, por si acaso. Vale, pues y una última pregunta, eso sí, ya que nos está súper interesante todo, ¿no? La gente está súper haciendo preguntas, quiere decir que están interesados. Muestro la última. ¿Hace falta Gateway para integrarlo con PLC Siemens, tía? Porfa, el portal, perdón. Yo diría que no. Por una razón, justamente he tenido hace poco un combate con un Siemens. El Siemens tiene que hablar Modbus, eso sí, y desde el momento en el que hable Modbus ya lo tenemos. Son registros, al fin y al cabo, accesibles para el autómata y ahí nos pueden mandar las órdenes oportunas. Sin gateway, ya digo. Lo que les hace falta es la salida directa de Modbus. Por cierto, las bornas 4, 8 y 11, porque hay una serie de puenteos de bornas que estaban realizándose que van mejor con cable simple. Y aprovecho también para dar la pincelada. Perfecto, pues ya no tenemos ninguna pregunta más. Por mi parte, daros las gracias a todos por acompañarnos en esta sesión y por el tiempo que nos habéis dedicado. Gracias, Enric y César, por la presentación y por la ayuda en las preguntas. Esperamos que los contenidos compartidos hayan sido útiles y interesantes, que seguro que sí. Y será un placer volver a contar con todos vosotros en las próximas sesiones. No sé si por vuestra parte queréis comentar alguna otra cosa. Y si no, damos por finalizada la sesión. Por mi parte, no, Pues simplemente pues nada daros más, las chicos. gracias. Gracias por la asistencia. Perfecto, igual. Perfecto, pues nada, lo dicho, gracias por asistir y nos vemos en la próxima. Que vaya bien. Perfecto.